La verdad es que si leemos en el capítulo 14 de Juan, verso 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y así fue como Dios se reveló a mi vida, tal exactamente como dice este verso. Él vino a mí. Yo no sabía cómo, mi intención nunca estuvo buscar a Dios, hasta que comenzaron a suceder una serie de eventos en mi vida que Él me dio la oportunidad de conocerle cara a cara. Y en esta prédica vamos a explorar el llamado inicial de Jesús a sus discípulos y lo que eso significa para nosotros. También el ser llamados al discipulado. Aprenderemos sobre la importancia de dejarlo todo. No hubieron amén. Para seguir a Jesús y el poder transformador de la obediencia a su llamado, seguir a Jesús tiene un gran costo. Seguir a Jesús tiene un gran costo, pero vale la pena. Hay un autor de un libro que se llama Sígueme, un llamado a morir y un llamado a vivir, que fue un bestseller de el New York Times. El autor se llama David Platt y dice: hacer discípulos de Jesús es el producto o resultado del deleite de ser discípulos de Jesús. O sea que si usted tiene un producto bueno, usted lo recomienda, ¿verdad? Si usted tiene algo que realmente vale la pena y realmente para usted tiene un valor grandísimo, usted lo recomienda. Así que los que tenemos a Jesús sabemos que Él es bueno. Porque muchos de nosotros teníamos un pasado oscuro y terrible. Pero hoy en día podemos testificar de esas cosas grandes que Dios ha hecho. Aún sin abrir nuestros labios, la gente sabe que ha habido un cambio grande y poderoso en nuestras vidas. Y no solamente eso, testificamos de ese Dios poderoso que hemos conocido. Y nuestra boca y nuestros labios no pueden callarse, ni se callarán ante la adversidad, porque conocemos a ese Dios poderoso cara a cara. Si llevamos un tiempo en la iglesia, quizás hemos oído hablar de la palabra discípulo, que mucho hablamos de eso, ¿verdad? La palabra para discípulo se refiere a un aprendiz que sigue a un maestro o a un mentor. A diferencia de nuestro tiempo, ¿verdad? De este lado occidental actual, el aprendizaje en la época de Jesús era muy relacional y muy cercano, muy íntimo, podemos decir. El discipulado significaba mucho más que una simple transmisión de información. Se refería a imitar la vida del maestro o de aquel tutor o mentor, inculcar sus valores y producir sus enseñanzas. Tenemos buenos mentores en estos días. Y escuchábamos a Pastor Gelo, ¿verdad? Cómo comenzó aquí en la obra. Vino un salvaje y muchas veces llegó hasta ebrio a la iglesia. ¿Sí o no? Cómo Dios fue transformando, cómo muchos de nosotros aquí aceptamos que viniera en la condición que estaba, porque muchos de nosotros ocultamos, ¿verdad? O tratamos de ocultar, pero Dios revela la condición. Y qué bueno es cuando podemos trabajar esas condiciones, porque reconocemos que nosotros mismos no podemos cambiar a nadie. Es más, yo mismo no podía trabajar con cosas que tenía en mi vida. Sin embargo, poco a poco Dios fue transformando esas situaciones oscuras y feas
dentro de mí hasta que Dios me moldeó a su manera y me llamó para predicar su santa palabra. El discipulado cristiano implica una relación con un maestro o un mentor, seguirlo y adherirse, pegarnos a él, tener esa intimidad y ese estilo de vida. El llamado a ser discípulo tiene dos partes o dos vertientes. Se trata de dejar atrás lo conocido y también abrazar las increíbles recompensas que trae como consecuencia el seguir a Cristo. ¿Cuántos han obtenido grandes beneficios por seguir a Cristo? Me encantó, papo, ese papote, ese amén. Es aferrarse con todo a Jesús y con toda tu vida. Por ahí nos dicen los locos. ¿Sabe algo? Es que estamos locos. Estamos locos. Yo recuerdo cuando yo decidí tomar la decisión de servir a Dios. Yo me volví loco. Y ese llamado fue algo tan especial. Y quiero decirlo porque aún dentro de la iglesia, a veces, lamentablemente, no mucha gente entiende lo que es esa experiencia real con el Señor. No es fanatismo, créame. Porque el fanatismo es ciego, es ignorante. Es que hay algo que yo no puedo explicar porque aquel encuentro fue tan real que transformó en un segundo lo que me costó toda una vida transformar. Eso es lo que mucha gente aún dentro de la iglesia no puede entender, porque la realidad es que todos los que vienen a la iglesia, no todos entienden ese llamado. Porque hay otros intereses personales dentro de ellos. Pero aquellos que Dios toca realmente, y créame que Dios toca cada puerta y cada corazón. Lo que pasa es que muchos son llamados y pocos los escogidos. No porque Él no los quiera escoger. Él tocó, pero depende de nosotros si abrimos nuestra puerta de nuestro corazón o no. Ups. Mira lo que dice Mateo 22:37. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pues esto es lo que sucede cuando deseamos que ese Dios entre a nuestro corazón. Él gobierna plenamente y transforma. Y vamos a seguir hablando un poquito más, ¿verdad? Porque queremos que, mi intención es que podamos entender en esta mañana lo que verdaderamente Dios quiere hacer con tu vida. Yo he tomado unas decisiones, mi familia hemos tomado unas decisiones, pero yo quiero que usted también aprenda a tomar sus decisiones. Y porque yo las tomé ayer no significa que hoy no debo tomar decisiones. Todos los días mientras viva, las decisiones tienen que estar presentes a favor del reino de Dios. Y en esta corta predicación vamos a explorar juntos qué significa ser discipulado, por qué es importante y cómo una vida de discipulado te va a costar todo. ¿Verdad que suena tremendo? Te van a pedir las mismas tentaciones que Jesús tuvo antes de comenzar su ministerio, las vas a tener tú también. Lo único que el diablo no se te va a presentar como diablo. Hello. El diablo no se te va a presentar como diablo.
Porque van a venir muchas ofertas que parecen que vienen de lo alto. Pero depende de cada uno de nosotros qué decisión vamos a tomar. Muchas veces tomamos las decisiones equivocadas porque no contamos con Él. Steve Lawson dice de esta manera, mire qué bonito, y me quedé con ese lema de él. Las exigencias de seguir a Cristo te costarán todo, pero ganas mucho más de lo que renuncias. Entregas polvo por diamantes. Te dirá, lo repito. Las exigencias de seguir a Cristo te costará todo, pero ganas mucho más de lo que renuncias. Entregas polvo porque del polvo fuimos hechos. Por diamantes, una piedra preciosa, costosa y valiosísima. Y así fue mi vida. Así fue la vida de mi esposa también. Que no fue hasta que tomamos la decisión de servir al Señor a tiempo completo, fue cuando Dios comenzó a abrir puertas de bendición en áreas que nunca había sido bendecido. Pero el problema que tenemos, amada familia de la fe, es que muchas veces nos enfocamos en lo que nuestros ojos naturales ven, lo que está a nuestro frente, y no nos enfocamos en el reino. No consultamos con nuestro Dios. Así que podemos ver en eso que habla este hombre, que me imagino habrá tomado muchas decisiones a favor del reino, que esa es una estrategia de inversión sólida que cualquiera puede respaldar sin importar la tierra o los diamantes. El llamado al discipulado no es una sugerencia casual ni una simple petición. Es un mandato convincente para abandonar nuestras viejas costumbres y abrazar una nueva vida en Cristo. Este caminar del discipulado comienza con un llamado. ¿Cuántos hemos sido llamados por el Señor? Una llamada divina que despierta algo profundo en nosotros y nuestro espíritu. Es un llamado a dejar atrás lo familiar muchas veces y aventurarnos a lo desconocido. Un llamado a entregar nuestras vidas a Jesús y a seguirlo con todo nuestro corazón. Así que vamos a leer los textos centrales en esta mañana. Mateo capítulo 4, verso 18 hasta el 22. Ya todo lo tenemos. ¿Están ahí? Sí, esta gente de media. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, escuche bien, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante
la barca y a su padre le siguieron. Quiero que podamos entender algo aquí. Y era que estos discípulos no eran pecadores, bueno, pecadores somos todos, pero ya tenían una trayectoria, eran discípulos de Juan el Bautista. Yo estoy seguro, segurísimo, que ya había un ardor en sus corazones de: yo estoy llamado a hacer algo más poderoso. Pero no había llegado todavía Jesús, no había llegado el momento. Y no fue hasta que llegó Jesús donde, cuando le dice, le da ese llamado, algo se calentó dentro de sus corazones que no le importó abandonar aquellas redes. No le importó abandonar su sustento. Su sustento estaba frente de ellos. Y ahí lo demás es historia. Eran hombres comunes como usted y como yo, pescadores de oficio, que se dedicaban a sus labores diarias. Pero cuando Jesús los llamó, decidieron dejarlo todo al instante. Ellos no dudaron ni pusieron excusas. No dijeron: primero déjame arreglar esto o aquello, primero. Y no sé, pero se parece mucho a mi situación, porque después de tener por 5 largos años, me había alejado de la iglesia. Iba a la iglesia cuando yo creía conveniente, pero mi esposa seguía continuamente orando por mí, pidiendo por mí, intercediendo por mí. Llegó el momento de ese llamado. Y recuerdo que cuando Dios tocó mi corazón en aquel servicio tan sencillo, pero algo ocurrió allí. Me recuerda esa misma ocasión. Era como el Señor diciendo: sígueme. Y créame que venía de la industria farmacéutica. Yo estaba muy bien, además de que muchos de ustedes conocen que con mis manos sé hacer tantas cosas. Y ganaba muy buen dinero. Y siempre mis temores fueron: Señor, ¿y cómo yo me voy a mantener? Señor. Y le hacía tantas preguntas. Señor, esto de ser pastor a mí no me gusta. Ahí hay mucha injusticia. Y tú sabes que yo tengo un carácter volátil. Yo lo unjo, pero de otra manera. Yo me imagino mi gran Dios riéndose, porque recuérdese, Pedro, tantos ejemplos que podemos leer de Pedro, un hombre impulsivo, de un carácter volátil, de fusible bajito. Decía: ay, si eres igual que tus hermanos. Pero aquello, lo que les quiero dejar saber es que aquello fue como una lanza que traspasó mi corazón. Y sin encomendarme a nadie, fui. Por cierto, era un tiempo así, un 31 de diciembre, yo renuncié a Abbott Diagnóstico en Barceloneta, Puerto Rico. Sin saber qué iba a hacer. En la iglesia, le voy a ser sincero, no confiaba mucho en mí. Yo tenía más truco que la correa de Batman. Y si usted pensaba que yo me gusta el relajo, en aquel tiempo era peor. Allí no eran bombas, aquello era terrorismo. Tuvo que haber sido el mismo Dios que tocó el corazón de David Barlow, porque él me conocía muy bien. Él sabía lo que había allí. Pero como Dios es así, porque Él escogió de lo vil y menospreciado.
Y muchos de nosotros tenemos esa historia. Y Dios comenzó a moldear mi vida. Y fue así. Mi llamado fue así. Renuncié. Mi esposa no sabía. Yo simplemente llegué a casa, renuncié. Edgar, ¿qué tú has hecho? ¿Y qué tú vas a hacer? Servir al Señor. Ahora le digo algo, como dice en muchos shows, ¿verdad? Dice, no trate de hacer esto en casa. Si usted no está seguro de que Dios le ha llamado a hacer algo, no lo haga. No lo haga por emoción porque va a salir trasquilado. No me eche la culpa luego a mí. Ese es su problema. Yo le estoy diciendo mi testimonio cuando Dios me llamó. Porque cuando Dios llama, o sea, vuelvo y lo repito, cuando Él invita, Él paga. Y Dios comenzó a abrir puertas y puertas y puertas. Estuve 4 años bajo un entrenamiento de intensivo porque bregar con Edgar Batata, que era mi apodo en la iglesia de Manatí, no era fácil. Pero Dios comenzó a trabajar en mí y comencé a conocer un Dios que yo no conocía. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Pues estos discípulos, al igual que yo, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y esa es la verdadera esencia del llamado al discipulado. Es una respuesta inmediata y total a la invitación de Jesús. Es que cuando Él entra, para muchos va a parecer una locura. Yo fui criticado. Y duramente. ¿Qué tú vas a hacer? Tú sabes que el trabajo que tú tienes, hay mucha gente allá afuera que lo desea. Y como están las cosas hoy en día, cuando Dios viene a nuestros corazones, sucede una transformación radical. Radical. Cuando Jesús llamó a Simón y a Andrés, le dijo, sígueme y los haré pescadores de hombres. Lo estaba llamando a un nuevo propósito, a una nueva vocación. Ya no iban a pescar más, ni a cuidar sus redes, iban a pescar personas para el reino de Dios. Las prioridades cambian, eso fue recuerdo mi papá, a mí me encantaba la pesca, yo tenía mi bote y recuerdo cuando compro aquel maco y yo contento, ahora sí voy a salir con mi papá a pescar. Le digo, papi, vente a pescar conmigo. Y me dice bien serio, con su carácter militar, no, las prioridades cambian. Y en aquel momento yo no podía entender, pero luego, por eso el valor de las canas, luego pude entender más adelante lo que él me quería decir. El discipulado no se trata solo de seguir a Jesús, se trata de ser como Él y participar en la encomienda o misión que Él ha puesto en nuestras manos. Es una transformación integral donde se sacrifica mucho, pero también se gana mucho. Cuando Santiago y Juan oyeron el llamado de Jesús, dejaron su barca y a su padre y lo siguieron. Dejaron su fuente de ingresos, su familia, su seguridad, todo lo que les era familiar y cómodo. Eligieron seguir a Jesús, incluso si eso significaba dejarlo todo atrás.
el discipulado requiere la disposición a renunciar a nuestros propios deseos y planes y someternos a la voluntad de Dios. Y esto puede ser un grande, y muchas veces lo es, grande sacrificio, según la vida y la situación de cada uno. Si podemos ir a Mateos 19, 27 al 29. Mire lo que los mismos discípulos le preguntaron a Jesús. Porque viene mucha incertidumbre. ¿Y cómo vamos a hacer? Todo está en el libro de la vida. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. Wow. Wow. ¿Sabe? Algo que parecía una locura cuando acepté ese llamado. Renuncio a esas navidades. 2 meses después, yo estaba también haciendo mis planes. Yo voy a hacer mi compañía de aire acondicionado. En ese tiempo yo estaba también en ese ambiente y le voy a dar al máximo. Voy a estar en la iglesia y voy a apoyar la iglesia. Ay, que a veces uno tiene sus truquitos. Renuncio. 2 meses después, mi papá y mi mamá se encuentra aquí con nosotros el día de hoy, doy gloria a Dios, los diagnostican con cáncer. Mi papá con una leucemia se levantó y parecía que en la espalda le habían dado con un bate, pero él no sentía dolor. Él muchas veces se iba conmigo a ayudarme a instalar unidades de aire acondicionado y él se sentía muy fuerte y saludable. Y mi mamá cuando lo ve en la mañana: ¿qué te ocurrió ahí? Y entonces se convirtió en un corre-corre, unas presiones terribles. Primero fue mi papá y luego cuando certifican a mi papá que saben precisamente el tipo de cáncer que tenía, era una leucemia, pero del tipo que no tiene remedio, no tiene cura. Ese mismo día recibo la noticia de que mi mamá la tienen que meter a sala de operación de emergencia, también en la misma situación. Entonces salía de un hospital, mi esposa embarazada, de regalo más grande que estuvimos esperando, una promesa de Dios por año, que era Génesis. Entonces era como un sabor agridulce. Pero estaba el llamado de Dios. Y luego al año, mi papá partió con el Señor. Fue muy difícil para mí. Yo veía esa lucha donde tuve que hablar. Mi papá era mi pana. Y aquellas pocas palabras que pude conversar con él, para mí fueron una eternidad. Despedirme de él. Decirle: papi, nos vemos allá en la gloria, no luches más. Si Dios te está buscando, llamando, vete con él, allá vas a estar mejor que acá. Salgo del cuarto donde se encontraba, llega un tío mío y ahí mi papá partió con el Señor. Y recuerdo que había que tomar decisiones. Ya gracias a Dios mi mamá se sentía bien y yo he visto la mano de Dios sobre la vida de mi madre. Pero un año después de que mi madre estuviera encariñada con Génesis, que aquello era tremendo y una bendición tan grande, entonces Dios dice: tienes que salir de tu país. Y yo: Señor, pero mi mamá.
yo voy a tener cuidado de ella. Wow. Muchos me dijeron irresponsable. Era un irresponsable. Tomé la decisión de irme. Pero ¿sabe algo? Que Dios tuvo cuidado en cada detalle. En la iglesia de Manatí había una hermana que muchos de ustedes conocen, nuestra hermana Edna Gómez. Edna Gómez eran mis ojos y mis pies aquí en la isla. Mientras yo me encontraba afuera, nos encontrábamos fuera, si sucedía cualquier detalle, y ella estaba ahí como un centurión, ¿no? Y me daba exactamente un informe, un reporte exacto. Me decía si tenía que venir o no. Ya no te preocupes, yo me encargo de ella. No solamente de mi mamá, sino también de mi suegra. 2 por 1. Hasta que Dios volvió y me trajo a la isla. Pero muchas cosas pasaron difíciles. Y yo espero que ustedes sepan que cuando Dios les llama a hacer algo, a salir quizás de la congregación para hacer algo mayor, las cosas se pueden poner bien difíciles, ¿sabe? Pero si usted confía en el Señor, Él va a tomar control de cada una de ellas. Todos tendremos historias de sacrificio. Pero quiero ser bien claro, no se trata solo de las cosas a las que renunciamos, sino también a la recompensa. Jesús prometió a sus discípulos que se convertirían en pescadores de hombres. Ellos participarían en la misión más grande de todas, llevar a la gente al reino de Dios. Y no solamente a la gente, sino también a nosotros, acercarnos al reino de Dios. Tendrían el privilegio de trabajar con Jesús, de aprender de Él y de experimentar su poder y presencia en sus vidas. Nosotros tenemos aquí lo que llamamos el bootcamp, y que es muy bueno. Pero en el bootcamp nosotros no te podemos dar las experiencias personales que Dios te puede dar. Yo tengo mis experiencias, pero no te las puedo transmitir, no puedo meterlas dentro de ti. Pero cuando Dios se mete contigo, cuando Dios mismo te habla, verdaderamente te habla, no solamente tú lo ves, sino la congregación también lo puede ver. Fue por obedecer a Jesús que Dios me ha bendecido en áreas que nunca pude ser bendecido. Que cuando me encontraba en un campo misionero allá en Honduras, que no tenía un centavo, que había sacado a mis hijas de una de las mejores 10 escuelas de la nación para llevarlas a un sitio que no había nada, que lo que había era peligro. Dios toca el corazón de alguien que yo no conocía para pagar los estudios de mi hija, de nuestras hijas. Y no es que sea un vividor. No es que sea un vago, porque cuando vemos en las escrituras, todo lo que Dios llamó, estaban trabajando, estaban haciendo algo, tenían la mano puesta en el arado. Podemos ver el ejemplo de los pescadores, estaban allí pescando y levantando sus redes. No escogió a nadie que estaba en la casa viendo HBO o Cinemax y rascándose el ombligo. Aquí hay que fajarse. Mientras todos duermen, a ti te llaman para ir a un hospital. Tú ves casos me di casos en el hospital de San Diego que yo me ponía en la posición de esos padres. Fui capellán durante un año en el hospital de niños de San Diego. Yo veía casos que yo decía, es que yo no puedo aguantar. Por Señor, ¿por qué? Yo tenía muchas discusiones con el Señor. ¿Por qué tú me traes aquí a ver tanto desastre?
Yo no puedo tolerar esto, Señor. Pero era para que aprendiera, y bendigo a todos los capellanes en nombre del Señor, a todos aquellos que visitan en los hospitales, a tanta gente necesitada. Eso es un don especial. Y esto demuestra que el discipulado, aunque exigente, también es increíblemente gratificante. Este es un llamado que todo creyente debe responder. Seguir a Jesús, ser como Él, participar en su misión, sacrificar nuestros propios deseos y planes y experimentar las recompensas de estar en una relación muy íntima con Él. A mí me encantaba estar en mi bote allá en alta mar, y si nadie me acompañaba, yo me iba solo. Pero Dios dijo: te quiero de mi lado. Deja eso. Recientemente Dios me dio un regalo. Mientras todos iban a Jamaica por aire, yo no sabía que había alguien con un ministerio aquí en la isla que tenía un barco en Ponce. Qué regalazo más lindo Dios me dio. Yo me lo gocé, aunque el segundo día boté hasta las tripas, pero sí, porque hay que decir, he perdido mi condición. Ya no soy el Popeye aquel. Pues, pero me subí arriba al cuarto de máquina, estuve con el capitán, estuvimos conversando. Me lo disfruté mucho. Me lo disfruté. Y más el saber que un hombre retirado, ya mayor, escuche bien, cuando a veces pensamos que ya nuestra edad no da más, él ha decidido servir al Señor de esa manera, llevando ayuda a las islas aquí del Caribe. Wow. Yo admiro eso. Y eso me da más ánimo, porque hay gente que piensa en el retiro. En esto yo he descubierto que no hay retiro. No lo hay. Se trata de entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestros planes a los planes de Dios y nuestros sueños a los sueños de Dios. Mateo 6:25. Qué mucho tenemos que aprender, hermanos, y yo estoy en esa lista también. Ponemos tanto empeño, nos afanamos tanto en las cosas terrenales. No hemos aprendido, ninguno de nosotros, y yo estoy incluido en la primera lista ahí. No hemos aprendido a depender de Dios, a confiar plenamente en Él. Decimos si Dios quiere, pero es de la boca hacia afuera. Mire lo que dice ahí: por tanto digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí hay un secreto poderosísimo. Y muchas veces lo leemos y lo pasamos por alto. Pero esta es la regla del juego, una de las reglas del juego. Confiar en Él, no importando las circunstancias que nos rodean. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre y madre, queridos padres y madres que están presentes aquí, abuelitos. Si tienes un nieto, un hijo que Dios está llamando, si tienes un hijo o nieto que tú querías que fuera doctor, médico, abogado e ingeniero, y Dios lo está llamando, y sabes que realmente Dios lo está llamando para hacer su voluntad, déjalo, que vas a ver la gloria en tu familia. Yo no digo que no estudien, no, estudie lo más que usted pueda. La Biblia nos dice que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Pero dentro de los planes, Dios nos cambia cosas. Dice, yo te quiero haciendo otra cosa, no te quiero ahí en ese terreno. Pero muchas veces vemos el evangelio, y lo he visto tantas veces, donde Dios llama a alguien para ser pastor o misionero y ya, este perdió el tiempo. ¿Sabes algo? Que lo que tienes en esta tierra nada podrás sacar. Nada. Ni un grano de arena te podrás llevar. Solamente todo aquello que hayas logrado construir para el reino de Dios. Por eso mis hijas han estado estudiando. Pero si me dicen, papi, bueno, ellas están enfocadas, y no porque yo las he presionado, están enfocadas en trabajar en el ministerio. Nunca le hemos dicho, no, tienes que hacer esto. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios no es un Dios que te está con una garrocha ahí guiando. No, por ahí, por acá. No, Él te da libertades. Ahora, atente a las consecuencias. Si tomas las decisiones equivocadas, entonces después no te quejes. Él te lo advirtió. C.S. Lewis dijo una vez, el cristiano no cree que Dios nos amará porque seamos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque Él nos ama. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y esto no se trata de ser lo suficientemente bueno, ni de hacer lo suficiente para ganarnos el amor de Dios. Se trata de rendirnos a su amor y permitirle que nos transforme por dentro. Yo tuve unas experiencias en Honduras. Recuerdo, fuimos una vez a llevar un grupo de pastores. Y cuando yo vi aquel grupo de pastores del área de Michigan, del estado de Michigan, me asusté. Todos eran expresidiarios. Pero no era eso, era que de usted verlos, era un shock. Todos tenían sus caras tatuadas. Y yo dije, bueno, hicimos el compromiso. Vamos para adelante a ver dónde Dios nos lleva aquí. Wow, qué experiencia tan placentera fue escuchar a aquellos pastores. Aquellos eran ángeles literalmente. Y ver cómo aquel grupo
de creyentes allí dentro de aquella institución penal, una de las peores de Honduras, eran transformados a través del poder de Dios. Eso es lo que Dios hace. Gente que para el mundo era un rechazo, no tenía oportunidad, Dios toma a estos hombres que eran perversos, crueles, criminales, muchos con cadenas perpetuas, y que Dios abrió puertas para sacarlos, para transformar al mundo. Por eso no me quejo. Siempre que he necesitado de algo, aún de mis pequeños caprichos, Dios ha provisto. Lo que pasa es que muchas veces queremos cosas, tener cosas, pero en realidad cuando nos damos cuenta y evaluamos, esas cosas no nos hacen falta. No nos hacen falta. Al revés, esas cosas vienen a convertirse en ataduras en nuestras vidas. Y en esta mañana quiero terminar con eso. Si eres uno de los que Dios se está llamando a dar un paso de fe, yo te invito a que pases al frente. Yo sé que aquí escuché el testimonio de mi hermano Miño, de su esposa, de Yaciel. Yo sé que aquí, y si no menciono su nombre, no se preocupe. Eso, donde debe estar su nombre escrito es en el libro de la vida. A mí se me pueden olvidar muchas cosas. Pero te digo, si Dios te está llamando, da el paso de fe. Tal vez hoy tú no entiendes. Tal vez hoy tienes muchos temores. Pero si es Dios de verdad el que te está llamando, si Él te invita, Él va a pagar. Él va a pagar. Pongámonos de pie. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.